Hoy tenemos una sesión algo especial porque ayer se publicó en uno de los mayores diarios de España, aunque creo que fue solamente la versión online, se publicó un artículo sobre NoFap. Me lo enviaron ayer, me lo enviasteis varios de vosotros y aunque generalmente soy reticente a leer en general cualquier cosa que escriba un periodista y sobre todo si es sobre NoFap, pues más todavía. Pero bueno, como es un tema de actualidad y era un medio muy grande, pues decidí leerlo con la consecuente decepción y creo que estaría bien aprovechar para hablar en la sesión sobre ese artículo que espero que podáis ver en pantalla. Lo vamos a analizar más o menos pormenorizadamente porque es interesante repasar este tipo de discursos que tan alejados están de nuestra experiencia en comunidad y a nivel personal de la investigación que yo mismo he estado llevando a cabo. Efectivamente, que aparezca un artículo en un medio así es una buena noticia porque aunque se hable mal y de forma torcida y desinformada, da a conocer el movimiento a mucha gente. Lamentablemente hay hombres que lo necesitan y que van a seguir sufriendo simplemente porque este artículo lo que hace es intentar asociar el movimiento NoFap con la extrema derecha simplemente para, bueno, para tratar de silenciarlo, convertirlo en un tabú. Eso va a evitar que algunos hombres que lo necesitan lo eviten durante mucho tiempo hasta que, bueno, hasta que la verdad se imponga. Lo que voy a hacer es sencillamente comentarlo eh, prácticamente párrafo por párrafo con mis impresiones. Y bueno, luego ya en petit comité, esta parte de la grabación la publicaremos en YouTube, pero luego la sesión de preguntas y respuestas pues será, bueno, sí, será una cuestión privada entre vosotros y yo. Así que vamos a analizar directamente para empezar, el título del artículo, porque, bueno, en los últimos años sabéis que la palabra ultraderecha, por lo menos aquí en España, en América no lo sé, pero supongo que también, porque es algo que se ha venido haciendo también en Estados Unidos. La palabra ultraderecha se utiliza como si te pagasen dinero por usarla. De hecho, yo creo que te pagan dinero por usarla. Eh, el hecho de que se emplee en el título y que aparezca a lo largo del artículo, lo que nos dice es que la estrategia del autor es una estrategia de framing, es decir, es una estrategia de intentar crear un marco donde en lugar de analizar los argumentos que hay detrás del movimiento NoFap o de los beneficios de la abstinencia, lo que se va a hacer es sencillamente que la mente del lector se asocie el movimiento con la ultraderecha. Esto es totalmente intencionado, o sea, es una estrategia que utiliza todo el mundo. Como todos sabemos, la palabra ultraderecha es una palabra comodín, es decir, es un insulto para silenciar discursos. Si llamas a alguien ultraderechista, reaccionario, fascista, todos estos adjetivos que suenan tan mal, es lo mismo que ocurrió con las grasas saturadas. Que un ácido graso esté saturado o no, lo único que te habla es de sus propiedades químicas. Sin embargo, cuando escuchamos hablar de grasas saturadas, todo el mundo asocia connotaciones negativas, porque eso es el marco que han conseguido imponer. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando llamas a alguien o a algo ultraderechista, lo que haces es crear un tabú alrededor de ese movimiento, de ese grupo de personas. Por lo tanto, nadie se va a parar a comprobar qué argumentos están esgrimiendo y si son válidos o si no son válidos. De hecho, para quien haya leído el artículo se va a dar cuenta de que apenas se pasa por encima de los artículos que se puedan proponer, de los argumentos que se puedan proponer. Perdón. Y de hecho, veréis, lo vamos a analizar ahora, que se intenta desacreditar uno de los argumentos que tiene que ver con el famoso estudio chino del aumento de testosterona tras 7 días de abstinencia, pero se hace de una manera muy torpe, como generalmente los periodistas hacen e incluso muchos profesionales de la salud hacen. Y no voy a mencionar a otras grandes eminencias y abanderados de la ciencia que han intentado desprestigiar este movimiento y algunos argumentos
y luego no han tenido el valor de replicar a mis críticas y de hecho, bueno, sabéis que uno de esos personajes eliminó el vídeo que tenía hablando sobre NoFap un par de días después de que yo publicase mi respuesta. Bien, como digo, esta estrategia de utilizar la palabra ultraderecha, de hecho, la base de este artículo es intentar asociar el movimiento con Trump, con la ultraderecha, incluso con el Ku Klux Klan, un movimiento que es de una total irrelevancia en el panorama político español, pero como da miedo, pues lo han utilizado, ¿no? para desprestigiar el movimiento y que quede permanentemente asociado a la supuesta ultraderecha. Es una estrategia intelectualmente deshonesta, es algo que hacen los adolescentes y los niños, pero como es a lo máximo a lo que llega la mayoría de personas, incluidos periodistas, es una estrategia muy efectiva. Veréis que un par de párrafos más adelante, aquí en los primeros artículos, en el primer párrafo, perdón, lo que tenemos pues es una retahíla de personajes y grupos de eso, la extrema derecha, ¿no? Tenemos a Trump, la alt-right, el Ku Klux Klan, al más moderado que citan es a Jordan Peterson, que sigue diciendo cosas escandalosas, quizá para el lector medio del país, no lo sé, pero que es una persona, por lo demás, bastante moderada. Difícilmente se le podría catalogar de extrema derecha, pero como digo, es una palabra comodín alrededor de la cual no hace falta ni siquiera reflexionar demasiado. Es simplemente una forma de señalar discursos, básicamente. Este es más o menos el único párrafo que es más o menos acertado. Es cierto que es un movimiento online, NoFap. Es además una marca registrada, porque Alexandre Rose registró esa marca en Estados Unidos. Creo que por eso mi canal está cerrado allí, pero bueno. Y es cierto que todo nació con un estudio realizado en una universidad china que hablaba de un aumento de testosterona del 45% tras 7 días de abstinencia, ¿de acuerdo? Eso está bien, aquí por ahora, en este párrafo por lo menos es como el más decente. Después de la publicidad y bueno, hacer algunos comentarios sobre lo misógina que es la comunidad, lo homófoba que es la comunidad. De nuevo, todo esto son también conceptos comodín para silenciar discursos. No digo que no sé, que esas tendencias no existan dentro de las personas que forman el movimiento, pero bueno, como en cualquier grupo, básicamente están representadas opiniones heterogéneas. Después de asociarlo con el asalto del Capitolio, de nuevo, y con determinados ultraderechistas, tenemos el primer análisis real de los argumentos de NoFap. Aquí se vuelve a mencionar el estudio de la Universidad China, el estudio de los 7 días de abstinencia, y se dice: lo que no se comenta en el foro es que ese mismo estudio afirma que después de la primera semana los valores de la testosterona vuelven a niveles normales. Bueno, aparte de que en el foro sí que se habla de ese dato, en el foro, de hecho yo lo descubrí en ese foro, porque no tenía acceso al estudio cuando lo descubrí, pero sí que hay comentarios de usuarios que tuvieron acceso al estudio y dijeron eso, que después del 7º día donde de media se daba el pico de testosterona, los valores se volvían a normalizar. El problema aquí, o lo que no se ha parado a estudiar el autor del artículo, es que este no es el único estudio que hay sobre los efectos de la abstinencia o de la retención seminal sobre los niveles de testosterona. Hay al menos otros 2 estudios que rastrean estos niveles a las 3 y 8 semanas de la última eyaculación. El estudio de los 7 días únicamente mide hasta el día 15 o 16, con lo cual es una perspectiva más corta. Cuando se ponen en conjunto los 3 estudios, sí que se ve
que los aumentos de testosterona continúan aumentando. No es un progreso lineal y limpio, hay subidas y bajadas, pero en general la retención seminal o la abstinencia sigue estimulando la producción de testosterona por encima de los valores inmediatamente posteriores a la eyaculación. Con lo cual, esto es simplemente que no se ha investigado con suficiente profundidad y, de hecho, me atrevo a decir que ni siquiera el autor ha consultado el estudio, porque este es el típico argumento que se puede leer en muchos otros blogs y artículos en general que critican al movimiento. Más adelante, luego es curioso porque en el siguiente párrafo se dice hay varios estudios que concluyen que la abstinencia autoerótica no tiene ningún efecto sobre la testosterona. Es curioso porque para ver varios estudios en plural, en realidad el autor del artículo solo cita uno. Y ese artículo que se cita, esto lo podéis comprobar yendo a la fuente original, veréis que solo hay un enlace a un estudio que en realidad habla de los niveles de ciertas hormonas inmediatamente antes y después de la eyaculación. Evidentemente, y esto ya lo he dicho muchas veces, eyacular no disminuye los niveles de testosterona. De hecho, como para eyacular necesitas incurrir en algún tipo de excitación sexual, generalmente, o bien provocada por ti mismo o bien por tener relaciones con otra persona, esa excitación sexual va a hacer que, si se analizan los niveles de hormonas inmediatamente después a la eyaculación, precisamente porque esas hormonas median en la función sexual y reproductiva, vas a ver que los niveles seguramente aumenten de forma temporal después de la eyaculación. Pero eso no es necesariamente por la eyaculación, sino por la excitación y la función sexual. Por eso esas medidas solo se pueden recoger si se analiza la testosterona inmediatamente después de eyacular. Pero estamos hablando de niveles agudos a corto plazo que no tienen ningún efecto significativo. Sobre aquello de que, bueno, todos esos estudios que concluyen que la abstinencia no tiene ningún efecto sobre la testosterona, aquí el autor no cita nada. Yo puedo citar al menos, como he dicho, 2 estudios donde sí que se detecta un aumento de los niveles hormonales tras 3 y 8 semanas de abstinencia. Esta torpeza a la hora de remitir a fuentes científicas es algo totalmente común entre periodistas, blogueros, divulgadores y todo el mundo que repite el mito de las teorías de la inocuidad y, bueno, todos los tópicos sobre la masturbación que se pueden encontrar una y otra vez cuando uno busca en Google, que la verdad son bastante cansinos. De hecho, son absurdos, como voy a tener ahora la oportunidad de presentar, porque en el siguiente párrafo se cita a la sexóloga Eva Moreno, sexóloga con la cual, por cierto, tuve el placer de intercambiar apenas un par de frases en la televisión catalana, en TV8, hace un par de meses, en un programa en el que ella participaba y en el que yo aparecí a través de videollamada momentáneamente. Se cita a Eva Moreno diciendo que uno de los beneficios de la masturbación es mantener en forma la maquinaria genital masculina y que, como cualquier otra parte del cuerpo, cuando no la utilizas se atrofia. Bien, aquí hay varias nociones muy confusas. Como se cita a una sexóloga como fuente de autoridad, voy a detenerme minuciosamente en esta parte. Para empezar, ¿qué es la maquinaria genital masculina? Si estamos hablando de la capacidad de tener erecciones, no solamente la abstinencia sexual no afecta en este sentido, principalmente porque los hombres tenemos erecciones espontáneas durante cualquier momento del día, especialmente a primera hora de la mañana y especialmente si estás en un periodo de retención seminal o de abstinencia sexual. De hecho, y al margen de los numerosos testimonios en los que tantos hombres hemos comprobado pues mejoras en la calidad de las erecciones,
existen referencias científicas, como vosotros que estáis haciendo el reto habéis podido comprobar en el libro que estoy compartiendo con vosotros. Existen referencias científicas acerca de cómo la abstinencia ayuda a revertir ciertos tipos de disfunción eréctil. No he visto ni un solo caso de una persona que por abstenerse de eyacular haya visto afectada su maquinaria genital masculina, si esto se refiere a su capacidad de tener erecciones. Si no se refiere a esto, sino que se puede referir a lo mejor a, no sé, los órganos involucrados en la eyaculación, la próstata, no sé, los testículos, las vesículas seminales, etcétera, difícilmente puede haber ninguna atrofia cuando el ciclo natural de maduración del esperma es de entre 60 y 70 días de media. No tiene ningún sentido. Ya que hemos abierto la veda, porque esto es algo que está totalmente a la orden del día, hemos abierto la veda de exigir estudios científicos para absolutamente todo. Obviamente hay gente que no sabe citar, pero exige estudios científicos a todo el mundo, ¿no? Todavía nadie me ha mostrado ningún caso clínico por el que la maquinaria genital masculina quede inhabilitada por la retención seminal. Pero bueno. Otro apunte sobre esta cuestión de que, bueno, cualquier parte del cuerpo se atrofia si no la utilizas. Esto es muy matizable. Puede ser cierto, pero es muy matizable. A nadie se le ocurre cuestionar los beneficios del ayuno diciendo que debes usar el estómago y el intestino o si no se atrofian y que por eso tienes que comer todos los días o 5 veces al día. Puedes estar perfectamente. Yo he estado 3 días sin comer. Conozco a gente que ha estado 20 días sin comer y no conozco que hayan sufrido. Yo definitivamente no he sufrido ningún tipo de atrofia. De nuevo, se hacen afirmaciones de este tipo sin aportar ningún dato y ninguna referencia. Se habla de maquinaria genital masculina, no se dice a qué órgano se refiere uno, ni cuánto tarda en atrofiarse, porque entiendo que no es lo mismo 10 días que 100 días de abstinencia, pero no se dice nada. Qué casos se han observado, porque yo sinceramente llevo meses investigando este tema para escribir el libro Arte y Ciencia de la Retención Seminal. Nunca se me ha cruzado por delante ningún caso. Pero bueno, no digo que no sea posible, pero si una profesional está citando casos de este tipo o está advirtiendo sobre los peligros de esto, pues por lo menos que haya algún tipo de referencia. Continuando con las referencias a Eva Moreno, dice el artículo: la sexóloga explica que las relaciones con uno mismo nos ayudan a conocer nuestro cuerpo, a descubrir nuestro momento de no retorno y a fortalecer la musculatura de nuestro suelo pélvico. Y aquí voy a ir por partes porque esto forma parte de los tópicos que inundan Internet, que como digo, cualquiera buscando en Google puede encontrar y que los legos y los expertos, entre comillas, repiten por igual. Voy a analizar la primera afirmación, que es: las relaciones con uno mismo nos ayudan a conocer nuestro cuerpo. Esto fácilmente uno se da cuenta de que no tiene sentido, porque ¿cuántas veces necesitas tener relaciones con uno mismo, que significa masturbarse, para conocer tu cuerpo? A lo mejor aceleras un poco si te lees un libro. Creo que es un método bastante más efectivo. ¿Estamos hablando de que para conocer tu cuerpo necesitas masturbarte varias veces por semana durante décadas? ¿O en qué medida es efectiva esa manera de conocer tu cuerpo cuando se está defendiendo que es totalmente normal masturbarse incluso a diario durante toda tu vida sexual activa? No parece un método muy efectivo, la verdad. Parece más bien unas palabras que se hilan, que suenan muy bien, pero no tienen ningún sentido. En cualquier caso, si de verdad se trata de conocer tu cuerpo, es tan útil masturbarte a menudo como dejar de hacerlo. ¿Por qué una cosa constituye una fuente válida de conocimiento, pero ver cómo responde tu cuerpo cuando dejas de eyacular no es autoconocimiento? Por ejemplo, las poluciones nocturnas, un fenómeno totalmente natural, una reacción fisiológica
del cuerpo que cualquiera que no eyacule seguramente termine experimentando. ¿Por qué no se habla de que muy pocos hombres experimentan estas poluciones hoy en día? Porque empiezan a masturbarse muy pronto y lo hacen con mucha frecuencia. Bueno, esto también es una forma de conocerse a uno mismo, pero parece que la única forma válida de conocerse a uno mismo sea masturbándose con cierta frecuencia. En fin, sin más comentarios. La segunda afirmación es que las relaciones con uno mismo nos ayudan a descubrir nuestro momento de no retorno, ¿de acuerdo? El momento de no retorno, para quien no lo sepa, es el nivel de excitación en el cual hagas lo que hagas, vas a eyacular sí o sí, ¿vale? Porque ya empiezan las contracciones que expulsan el semen afuera y ya vas a eyacular. Eso es el punto de no retorno o momento de no retorno. Pero te aseguro que este momento de no retorno lo puedes identificar leyendo un artículo en Wikipedia y masturbándote 5 veces. De hecho, ni siquiera hace falta que sea con masturbación, puede ser teniendo relaciones. De nuevo, evidentemente, si comparas no masturbarte nunca con masturbarte alguna vez en tu vida, vas a aprender bastante más si te masturbas sobre cómo funcionas tú a nivel sexual, sobre los mecanismos de la eyaculación, tus niveles de excitación. Eso sin mayor, no se le puede poner ni una coma. Ahora bien, esa no es la realidad sobre la masturbación y sobre lo que se está defendiendo. Lo que se defiende es que es normal masturbarse varias veces por semana, incluso todos los días, y que lo peligroso es dejar de hacerlo, cuando esto es totalmente falso. Para identificar el punto de no retorno basta con masturbarse un par de veces. De hecho, ni siquiera hace falta masturbarse, como he dicho. Y además, si seguimos al pie de la letra la lógica de esta afirmación, pues en cuanto uno identifique el punto de no retorno, ya no hay más motivo para seguir haciéndolo. O sea, ese argumento es totalmente caduco. Hay una tercera afirmación que es la cuestión de fortalecer la musculatura de nuestro suelo pélvico. Esto directamente es falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Quiero decir, para fortalecer la musculatura del suelo pélvico se hacen ejercicios específicos de suelo pélvico. Ni es necesario masturbarse, ni de hecho contribuye demasiado. Y mi razonamiento es muy sencillo. Si por masturbarse uno fortaleciese la musculatura del suelo pélvico, la mayoría de hombres tendría suelos pélvicos totalmente entrenados, funcionales y de acero, fuertes. La realidad es la contraria y por eso se tuvieron que inventar ejercicios específicos para entrenar el suelo pélvico, porque la masturbación o el sexo no entrenan significativamente el suelo pélvico. Eso es como decir que salir a correr 20 minutos por la mañana va a hacer que tengas unas piernas enormes o fuertes. No tiene ningún sentido. Bien, en el siguiente párrafo tenemos la habitual referencia al médico Tissot. Yo creo que todos los periodistas profesionales de la salud que escriben artículos sobre NoFap acaban consultando el mismo artículo de Psychology Today que habla un poco de, bueno, de supuestas eminencias que hablaron en contra de la eyaculación en el siglo XVIII, siglo XIX, hablan de Kellogg's, etcétera, etcétera. Es un artículo paupérrimo, sin ningún tipo de referencia científica, pero creo que seguramente porque está muy bien posicionado en Google, pues todo el mundo lo acaba copiando y citando. Después no podía faltar que se volviese a mencionar a Donald Trump, obviamente Bolsonaro, simplemente por si aún no te quedaba claro que el movimiento por la experimentación con la abstinencia sexual, porque al final nadie está obligando a nadie a hacer nada, es de ultraderechistas. Si no lo sabías hasta este punto, pues te volvemos a mencionar a Bolsonaro y a Trump. Y luego hay una cita superficial a Paul Preciado. De hecho, yo he leído este libro, es muy interesante. Se podrían haber citado muchas otras frases y párrafos que aportarían un poco más de variedad y color al artículo. Pero bueno, se ha elegido citar un par de frases para criticar esta asociación entre la testosterona, la hombría identificada con pues, ciertos
palabrejos como cishombres y este tipo de cosas en las que no me voy a meter. Al final es un ataque a esto que ahora se llama la masculinidad tóxica, ¿no? Es una crítica a esa asociación. Como veis, en resumen, como digo, hay muchos hombres que, bueno, es muy curioso, esto no lo he comentado, pero es muy curioso que no se dice apenas nada del porno. Sí que se habla acerca de, se menciona la pornografía una vez, no sé a qué altura del artículo es, que se habla del movimiento NoFap, pero es curioso que parece más importante criticar que, que hay un conjunto creciente de hombres a lo largo del mundo que está dejando de masturbarse o está intentando practicar la retención seminal y eso es ultraderechista, parece más importante que toda la peste y toda la mierda que hay detrás de la industria pornográfica. Parece que eso no preocupa demasiado, sobre todo con las últimas noticias más recientes sobre denuncias a páginas porno donde hay vídeos que se han subido de manera no autorizada o que directamente son violaciones o donde hay vídeos donde aparecen menores de edad. Eso parece que no es demasiado importante. Como digo, es una pena, no me gusta comentar estos artículos porque, quiero decir, el esfuerzo que pueda poner el autor en escribir este tipo de cosas, porque el 80% del artículo consiste en llamar ultraderechistas a las personas que intentamos practicar este control en el número de eyaculaciones totales, básicamente. El 80% del artículo es eso. El análisis tan superficial que se hace de uno de los poquitos argumentos a los que se hace referencia, pues es totalmente falso y además, bueno, aunque se cite a una profesional, la verdad es que espero que alguien que está calificado académicamente o que está calificado profesionalmente como sexólogo encuentra argumentos mejores, porque tanto yo como personas que están estudiando esto con seriedad nos estamos aburriendo leyendo los argumentos que hay en contra de nuestro movimiento. La verdad es que es bastante ridículo. Cuesta mucho encontrar a alguien con quien poder tener un debate medianamente normal. De hecho, cada vez que me encuentro con una persona que está dispuesta a debatir, me acaba dando la razón, porque, bueno, hay ciertos datos que los que tenéis mi libro conocéis, que son inapelables, y bueno, es una lástima el panorama que hay. Y en resumen, es una pena que, bueno, habiendo sido mencionado el movimiento en un diario que tiene una difusión tan grande, se ha perdido la oportunidad de ayudar a muchos hombres que necesitan esto. Pero bueno, seguiremos trabajando y al final, como digo, la verdad se va a imponer. Algunos pensáis que, bueno, que lo importante es que hablen de nosotros, sea mal o bien. No puedo dejar de pensar en que es una oportunidad perdida de hacer las cosas bien, ¿no? Con esa mentalidad crítica que parece que siempre se exija a los demás, pero uno nunca se la aplica. Y, en fin, después de este análisis del famoso artículo, espero que ya hayáis quedado satisfechos. A quienes nos estéis viendo en YouTube, si antes del 1 de octubre os registráis en septiembresinfab.com, podéis acceder gratis a una versión preliminar de este libro que estoy mencionando, Arte y Ciencia de la Retención Seminal, donde tenéis un montón de referencias científicas, no solamente acerca de los efectos de la retención seminal a nivel neuroquímico, sino sobre los daños neurológicos de la pornografía y, bueno, muchas cosas interesantes sobre sexualidad masculina. Y ahora vamos a cortar aquí la exposición y vamos a responder a vuestras preguntas.